economista muy famoso que maneja una compañía de medición de opinión, que acaba de decir que lo más importante del discurso del presidente no es lo que dijo, sino que lo que dejó de decir. De tal manera que nosotros de alguna manera sentimos que teníamos unas expectativas un poco mayores con relación a lo que ocurrió y con los anuncios, si se puede llamar así, que hizo. Porque con relación a la actividad económica propiamente dicho, lo único que vimos fue un incremento del salario base, el salario mínimo, que además nosotros no entramos a analizar en términos de su cuantía, sino que estamos en desacuerdo del mecanismo de la fijación de ese salario mínimo, porque creemos que ese salario mínimo tiene que ser producto de un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, que son los que están directamente involucrados en esta situación. Y el gobierno sigue tratando de imponer o de establecer un salario mínimo que no toma en consideración las características de la economía. En ese sentido, discrepamos del mecanismo y no entramos a valorar en términos del porcentaje si fue suficiente o no. Ahora, una pregunta ya que, y disculpe la interrupción, pero para ir cerrando cada punto, este es muy importante. ¿Cuál va a ser la manera de interpretar ese anuncio? ¿Habrá aumento en la industria solo para los salarios mínimos? ¿Qué pasa quien estaba a 500 o 1000 o 1500 bolívares por arriba del mínimo y ahora en el cálculo queda desplazado? ¿Cuál es el tratamiento en ese caso? El tratamiento suele hacerse que eso mueve toda la escala salarial. O sea, el impacto que tenga no solamente en el salario mínimo, sino que mueve toda la escala que está por encima del salario mínimo. Porque realmente ocurre eso. Es posible que alguien estuviera ganando algo más que el salario mínimo y el que está en salario mínimo, el incremento estaría por encima. Eso normalmente se hacen las correcciones necesarias de tal manera que la escala salarial se establezca con la misma proporción que existía anteriormente, teniendo una base superior. Eso es lo que se hace. Eso tiene un impacto, por supuesto, en los costos de operación, que para las empresas que tienen productos con precios controlados va a ser un problema importante. ¿Por qué? Porque van a un aumento de costo y ese costo, ¿cuándo se lo van a reconocer en el precio? Eso es un elemento importante. Y por otra parte, a las empresas medianas y pequeñas que están regresando en este momento, apenas esta semana, muchas de ellas se están incorporando, el incremento a partir del 1 de febrero va a tener un efecto importante en su flujo de caja porque no preparadas para un incremento salarial que no suele ocurrir. En esta época, por experiencia, pero volvemos al principio, porque el mecanismo de fijación no es un mecanismo concertado entre las partes que son las que sufren o se aprovechan o tienen el problema en sus manos, que son los empleadores y los trabajadores, que son en definitiva los que tienen que ponerse de acuerdo, independientemente de que muchos trabajadores pues ya tienen ese problema de alguna manera resuelto, y en la industria es muy común que haya contratos colectivos que contemplen esas posibilidades ya, cosa que no ocurre muy tanto en el sector público, ¿no? Porque en el sector público vemos con mucha frecuencia los reclamos del salario.
Pero volviendo al punto inicial, el segundo punto que el presidente anunció fue acerca de cómo se iba a organizar la política cambiaria o el mecanismo de aplicación de la política cambiaria. Ese mecanismo, lo único que podemos sacar en definitiva es que hay una devaluación que va acompañando a todo este proceso. Porque si antes existía una tasa de cambio a 6.30 que se mantiene, y había un SICAD 1 que era alrededor de 12 bolívares y un SICAD 2 que era alrededor de 50 bolívares, hoy día el SICAD 2 y el SICAD 1 van a ser, se van a comprimir en uno. Pero Garmendia, disculpe la interrupción, y había también un mercado negro. Ah, bueno, por supuesto, había un mercado aparte. Pero ahora, bueno, cuando se califica como una devaluación este anuncio, ¿necesariamente estamos hablando de que todo va a subir de precio o puede haber un efecto de sinceración, por decirlo de alguna manera? Bueno, todo va a depender. En los que tienen precios controlados, los precios controlados normalmente estaban basados en una tasa cambiaria de 6.30. Si ellos lo migran a ese nuevo SICAD, que no sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, porque no se sabe todavía cuál va a ser, porque no será 50, que era el SICAD 2, a lo mejor tampoco es 12, que era el SICAD 1, a lo mejor va a fluctuar entre uno y otro. No lo sabemos todavía. Y todo el mercado que se refiere a las operaciones bursátiles, que es en las casas de bolsa, que es esa operación, obviamente, en principio se nos ocurre a nosotros que va a estar muy cercano a lo que está el mercado paralelo actualmente y se transará ahí. La pregunta es, ¿cuáles son los volúmenes que se van a transar en ese mercado y cuáles son los volúmenes que se van a transar en el SICAD? Porque los del 6.30 el presidente dijo que eran 8.500 millones de dólares que se iban a transar ahí. ¿Solo para alimentos y medicamentos? Y alimentos y medicamentos, por supuesto. Alimentos y medicamentos. Ahora, ¿a quién se lo van a asignar? Si nosotros vemos históricamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, las asignaciones de divisa al sector privado han venido, por lo menos industrial, han venido cayendo en el orden del 20% interanual. Cuando existía un ingreso petrolero de 70.000 y más millones de dólares. Con un ingreso petrolero proyectado ahorita que posiblemente esté cercano a la mitad de eso, o alrededor de la mitad, suponiendo un incremento del precio del petróleo en el segundo semestre o a partir del tercer trimestre, eso va a significar que hay menos, pero dijo 8.500 millones para estos dos sectores. Ahora, ¿a quién los va a utilizar? Muy posiblemente el sector público, que viene incrementando fuertemente sus importaciones. Y las asignaciones y la variable de ajuste va a ser la asignación al sector privado. Con tal que el sector privado va a tener menos asignaciones para materias primas en el sector de alimentos y en el sector de medicina. Si se cumple la regla que ha venido ocurriendo hasta ahora, si no hay una modificación. ¿Qué significa eso? Una disminución del volumen de producción en el sector privado. Y en definitiva,